Nos preguntamos, en segundo lugar, ¿por qué la iglesia es importante para mí? Pues en segundo lugar, porque yo soy iglesia. La iglesia no es algo externo a nosotros. Formamos parte de la iglesia. Como apuntábamos al principio, el creer significa el ser incorporados a la iglesia. Y tenemos que grabar esta idea dentro de nosotros cuando hablamos de la relación entre la iglesia y el nuevo profesional. No es que son dos cosas diferentes. Yo soy iglesia. El nuevo profesional, tú, formas parte de la iglesia. Eso está en el ADN cristiano. Ese proyecto de Jesús que se concreta en una nueva comunidad nos lleva no solo a saber lo que es la iglesia, sino a experimentar la iglesia. Por eso cuando hablamos de que yo soy iglesia, estamos hablando no ya en una dimensión teológica, que es la iglesia para Jesús, sino en una dimensión existencial. Yo soy iglesia, insisto. Pertenezco a la iglesia, pero además soy iglesia. Soy un miembro, en palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 27, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y esto marca un vínculo familiar, de relación. Soy parte del pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios, en esa relación, en esa experiencia de lo cotidiano, participo de la vida de la iglesia o debería participar de la vida de la iglesia en 4 dimensiones muy importantes. En primer lugar, en el conocimiento, profundización de la palabra de Dios. El punto de referencia es Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 47. ¿Cuál era la vivencia? ¿Cuál era la experiencia de la iglesia? ¿Qué hacían juntos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no es sino enseñar, proclamar, explicar las enseñanzas y la vida de Jesús. La experiencia comunitaria se centra en la palabra de Dios. Podemos conocer más a Dios a través de su palabra y a través del obrar del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a entenderla. Esto forma parte vital de tu experiencia como cristiano, de mi experiencia como cristiano. En segundo lugar, la comunión unos con otros. Y cuando el texto de Hechos nos habla de la comunión, no se está refiriendo únicamente a que se encontraban el domingo y participaban de unos símbolos, de un pan, de un vino, sino que tenían relación personal unos con otros. Se preocupaban los unos por los otros. Había un vínculo afectivo, había un vínculo de amor, se sentían parte el uno del otro. Además, nos dice Hechos que en esa experiencia de fe, como comunidad de fe, ellos adoraban a Dios, alababan a Dios. Es una comunidad referida a Dios. Y creo que este aspecto va a ser muy importante cuando hablemos de cuestiones más prácticas, un poco más adelante. Y además es una comunidad de fe con una profunda vocación de servicio hacia los demás. Tenían favor con todo el pueblo. La gente los admiraba y por lo que hacían, cómo vivían y cómo servían, sentían admiración por la iglesia. La iglesia siempre ha tenido una preocupación por las necesidades del hermano y por las necesidades del prójimo. Como dice Tim Keller en su libro Iglesia Centrada, el Evangelio genera una comunidad cristiana radicalmente diferente a la sociedad que nos rodea. En otras palabras, no podemos hablar de Evangelio y no hablar de iglesia o comunidad. Ambas ideas están entrelazadas en el corazón de Jesús, en el pensamiento de Jesús. Y sigue diciendo este autor Keller que normalmente el crecimiento del cristiano tiene lugar mediante profundas relaciones y en comunidades que se conocen y practican las implicaciones del Evangelio. Que conocen y practican las implicaciones del Evangelio. Es este sentido de comunidad, de seguimiento de Jesús, de la práctica de lo que Jesús enseñaba, que va a trabajar y va a moldear también nuestra vida.
En esta dimensión comunitaria, la Iglesia es el medio, el instrumento de Dios para moldear nuestras vidas como cristianos. Es una Iglesia que moldea nuestra vida porque nos presenta una contracultura respecto a la sociedad en la que vivimos. Y de esta manera también moldea nuestro testimonio. Un testimonio que está vinculado tanto a lo personal como a lo comunitario. La calidad del testimonio de la Iglesia afecta a nuestro testimonio y nuestro testimonio afecta a la calidad del testimonio de la comunidad. ¿Por qué? Yo soy Iglesia. La Iglesia es moldeadora también de nuestra cosmovisión. Cuando compartimos la palabra de Dios, cuando profundizamos en la Biblia, vamos aprendiendo, vamos interiorizando realmente la visión de Dios, la visión que Dios tiene respecto al mundo y a cada una de las cosas. Romanos 12, 1 y 2 nos habla de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación y esa transformación requiere de un espacio, igual que una planta requiere de tierra, o una flor de una maceta necesita un espacio para crecer y desarrollarse. La Iglesia es el espacio, la comunidad en la que podemos desarrollar la visión cristiana de la vida. Es el lugar en el que nos invita a reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Es la comunidad que Dios ha establecido para que nos dé las herramientas para enfrentar la vida desde una perspectiva cristiana, con el estudio de la palabra, con las relaciones, con la comunión. Es el lugar donde fundamentamos también nuestra ética en Cristo Jesús. Ese es nuestro espacio natural de crecimiento, es la Iglesia. Participar en la Iglesia, por lo tanto, tiene que ser algo muy intencional. Y no se trata solo de recordar el texto de Hebreos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino hacerlo desde ese sentido de necesidad. Yo necesito la Iglesia, ese es el lugar, ese es el espacio en el que Dios me va a ayudar a crecer. Para eso lo ha establecido. La misma Iglesia es una declaración de lo que Dios quiere hacer y una expresión del Evangelio. Por lo tanto, como jóvenes profesionales tenemos que entender que una parte vital, esencial de nuestra vida y de nuestro testimonio está en la pertenencia a esta Iglesia, sentirnos parte de ella, ser Iglesia.